Todo cambió aquella noche. Estábamos cenando en casa de mis suegros cuando mi hija discretamente deslizó una nota arrugada en mi mano. En ella, con su caligrafía apresurada, estaba escrito: «Finge que estás enferma y sal de aquí inmediatamente». Mi corazón se disparó. La miré confundida, tratando de entender qué significaba aquello. Ella solo abrió mucho los ojos y sacudió la cabeza en silencio, implorando que confiara. Entonces, sin pensarlo dos veces, hice exactamente lo que me pidió. 10 minutos después, finalmente entendí el motivo. Pero antes de continuar contando mi historia, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca me gustó ir a la mansión de mis suegros Ortega. Incluso después de 40 años de matrimonio, aquella casa imponente en las afueras de Madrid siempre me hizo sentir pequeña y juzgada. Me ajusté el collar de perlas y alisé los pliegues de mi vestido azul marino antes de salir del coche, sintiendo la mirada crítica de Manuel sobre mí. «Recuerda ser educada con mamá hoy», dijo mi marido. Su tono era más una orden que una petición. Incluso a sus 65 años, seguía tratando a su madre como si fuera una reina. Forcé una sonrisa, profundizando las arrugas alrededor de mis ojos. Siempre lo soy. Manuel había cambiado tanto en las últimas décadas. El hombre del que me enamoré a los 20 y tantos años se parecía cada vez más a su madre. Calculador, frío, obsesionado con las apariencias y el dinero. En presencia de doña Victoria, una mujer de 85 años con la postura de una emperatriz, él se transformaba de marido en hijo obediente, y yo me convertía en una intrusa indeseada. Cuando llegamos, doña Victoria ya nos esperaba en la puerta, impecable en su conjunto de seda, con joyas de familia brillando contra su piel arrugada pero bien cuidada, contrastando con su mirada fría que ni 4 décadas consiguieron entibiar. «Llegáis tarde», fue su forma de saludo. La voz aún fuerte, a pesar de la edad. El tráfico en la M30 estaba terrible. «Mamá», Manuel la abrazó como si no la viese desde hacía años, aunque habíamos cenado allí la semana anterior. Ella apenas me miró, solo hizo un gesto vago en mi dirección. «Lucía, ese collar no combina con ese vestido. Pensé que, después de todos estos años, ya habrías aprendido a vestirte adecuadamente». Antes de que pudiera responder con la dignidad que mis 60 años de vida me concedían, percibí una figura familiar al fondo del salón. Mi corazón se aceleró. ¿Sofía? Mi hija Sofía, de 38 años, estaba sentada incómodamente en uno de los sofás de cuero, pareciendo nerviosa y fuera de lugar. Me lanzó una mirada que no conseguí descifrar, pero que me recordó a su expresión de adolescente cuando escondía algo. «¿Por qué no me avisaste que Sofía vendría?», susurré a Manuel. «Fue idea de mamá, una sorpresa», respondió él, pero su voz sonó extraña, tensa. Algo iba mal. Sofía y su abuela nunca se llevaron bien. De hecho, mi hija evitaba venir a estas cenas desde hacía años, desde que se mudó para dar clases en la universidad. Caminé hacia ella, mis articulaciones doliendo ligeramente con el esfuerzo. «¿Qué haces aquí, querida?», pregunté, besándola en la frente. «La abuela me llamó. Dijo que era una cena muy importante», respondió en voz baja, con expresión preocupada. «Dijo que tú pediste específicamente mi presencia». La cena comenzó puntualmente a las 7. La mesa estaba impecable. Vajilla que probablemente costaba más que mi coche, copas de cristal que capturaban la luz de los candelabros antiguos, arreglos florales caros. Todos los parientes importantes de la familia Ortega estaban presentes. Personas que me miraban con la misma condescendencia desde hacía 40 años. Me senté al lado de Manuel, que parecía cada vez más nervioso, sus dedos arrugados tamborileando en la mesa. Percibí las miradas cruzadas entre él y su madre. Algo silencioso se comunicaba allí, un código familiar que, incluso después de décadas, yo no conseguía descifrar. La conversación fluía sobre inversiones, la nueva casa de veraneo del primo Carlos en Mallorca y el viaje reciente de doña Victoria a París, a pesar de su edad avanzada. Durante el entrante, doña Victoria golpeó la copa con un tenedor, llamando la atención de todos. «Tengo un anuncio especial hoy», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos enmarcados por arrugas profundas. «He preparado personalmente la sopa favorita de Lucía, crema de espárragos, una receta antigua de la familia». Eso me tomó por sorpresa. A doña Victoria nunca le habían importado mis preferencias antes, y ciertamente nunca cocinaba.
Para eso tenía un equipo de empleados, incluso a sus 85 años. Mientras los camareros traían los platos de sopa, noté que Sofía se levantaba abruptamente. «Necesito ir al aseo», anunció, con la voz temblorosa. Al pasar por detrás de mi silla, sentí que colocaba algo en mi mano, un pequeño trozo de papel doblado. Cerré mis dedos arrugados sobre él instintivamente. «Ah, mira, tu plato especial», dijo doña Victoria mientras el camarero colocaba un plato diferente frente a mí. «Lo elegí especialmente para ti, querida nuera». Miré el papel en mi mano bajo la mesa. La caligrafía apresurada de mi hija decía: «Finge estar enferma y sal de aquí ahora». Mi sangre se heló. ¿Por qué mi hija escribiría eso? ¿Qué estaba pasando? Miré a Manuel, que evitaba mi mirada, y luego a doña Victoria, que me observaba intensamente, con una expectativa casi febril en sus ojos envejecidos. «¿Está todo bien, Lucía?», preguntó doña Victoria con falsa preocupación. «Pareces pálida». Mi mente funcionaba a toda velocidad, intentando entender el aviso de Sofía. Instintivamente, miré la sopa frente a mí. El aroma era tentador, pero algo estaba terriblemente mal. No. «No me siento muy bien», murmuré, llevándome la mano a la sien. 40 años casada con Manuel me enseñaron algunas cosas. Una de ellas era confiar en el instinto de mi hija. «Creo que necesito un poco de aire». Manuel puso la mano en mi brazo, apretando con fuerza. «No, siéntate, estás bien. Mamá hizo esta sopa especialmente para ti». El brillo en sus ojos. Lo conocía desde hacía décadas, pero nunca había visto aquella mirada. Era ansiosa, casi desesperada. Él quería que yo tomase la sopa, necesitaba que yo tomase la sopa. En ese momento, Sofía volvió a la mesa. Nuestras miradas se encontraron y vi puro pavor en sus ojos. Se sentó enfrente de mí, rígidamente erguida, como si estuviera lista para saltar en cualquier momento. «Vamos, querida», insistió Manuel, empujando el plato más cerca de mí. «Prueba la sopa que mamá hizo para ti». Un silencio extraño cayó sobre la mesa. Todas las miradas estaban fijas en mí, como si estuvieran viendo una obra de teatro cuyo clímax estaba a punto de suceder. Hasta el primo Carlos, normalmente distraído, observaba con atención. «Realmente no me siento bien», insistí, esta vez más firme. «Creo que tal vez deberíamos irnos a casa, Manuel». «Ni hablar», interrumpió doña Victoria, con voz cortante. «Vas a probar esta sopa que hice especialmente para ti. No es todos los días que cocino para alguien». Fue cuando uní las piezas, la nota de Sofía, la insistencia inusual, el plato especial. Sentí mi corazón acelerarse, mis manos arrugadas comenzaron a temblar. ¿Sería posible que? No, ni siquiera ellos irían tan lejos. ¿O sí? Manuel siempre estuvo obsesionado con la fortuna de la familia. Cuando nos casamos, él era solo un heredero entre muchos, pero a lo largo de los años ascendió en el imperio Ortega. Recientemente, yo había heredado una pequeña fortuna de mi tío Jorge, no tanto como lo que poseían los Ortega, pero suficiente para darme alguna independencia. Yo había mencionado que planeaba donar una parte significativa a instituciones benéficas, algo que sabía que irritaría tanto a Manuel como a su madre. Un plan desesperado se formó en mi mente. Necesitaba crear una distracción. Deliberadamente, tiré mi bolso al suelo. «Oh, disculpadme», dije, agachándome para recogerlo. Mientras todos miraban, furtivamente cambié mi plato con el de doña Victoria, sentada frente a mí. Cuando me enderecé, Manuel parecía impaciente. «Ahora, Lucía, prueba la sopa». «Pero claro», respondí cogiendo la cuchara. «Doña Victoria, ¿usted no va a probar también, ya que la hizo con tanto cariño?» Algo cruzó la mirada de la anciana. Confusión, tal vez. Pero rápidamente se recompuso. «Claro, querida. Vamos a probar todas juntas». Levanté la cuchara, fingiendo que iba a llevármela a la boca, pero paré en el último segundo, observándola atentamente cuando doña Victoria llevó la cuchara a su boca. Ella saboreó la crema por un momento, cerrando los ojos. «Perfecta», murmuró. Manuel se relajó visiblemente a mi lado. Cogió su propia cuchara y comenzó a comer, así como los otros invitados. La conversación lentamente retornó a la mesa.
Dejé la cuchara de vuelta en el plato sin probar. Realmente no me siento bien, insistí. Creo que necesito ir al baño. Antes de que Manuel pudiese protestar, me levanté. Mi hija me siguió con la mirada y pude ver el alivio en sus ojos cuando me alejé de la mesa sin haber probado la sopa. En el baño, cerré la puerta con pestillo y me apoyé en el lavabo, intentando controlar mi respiración. Mis manos arrugadas temblaban violentamente. Era una locura pensar que mi marido y mi suegra estaban intentando envenenarme. 40 años de matrimonio, 2 hijos juntos. ¿Sería posible? Oí un leve golpe en la puerta. Mamá, era Sofía. ¿Estás ahí? Abrí la puerta y metí a mi hija dentro, cerrando nuevamente tras ella. Sus ojos estaban rojos, como si hubiese llorado. ¿Qué está pasando? Susurré urgentemente. ¿Por qué me diste esa nota? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Llegué más temprano. Estaba en la biblioteca esperando y oí a la abuela y a papá conversando en el despacho. La puerta estaba entreabierta. Ella tragó saliva, agarrando mis manos envejecidas. Estaban hablando sobre tu herencia, sobre cómo tú querías donarla. Y entonces la abuela dijo que había puesto algo en tu sopa, algo que haría parecer un ataque al corazón. Dijo que nadie sospecharía debido a tu edad. Sentí como si el suelo hubiese desaparecido bajo mis pies. 40 años, 4 décadas compartiendo una cama, una casa, una vida con Manuel, y él había acordado matarme por dinero. Tenemos que salir de aquí ahora, dijo Sofía, tirando de mi mano. Vamos a llamar a la policía. En ese momento, oímos un grito viniendo del comedor, seguido de un estruendo. Salimos corriendo del baño para encontrar un caos completo. Doña Victoria estaba en el suelo, su cuerpo rígido, espuma blanca saliendo de su boca. Manuel estaba arrodillado a su lado, gritando por ayuda. ¿Qué ha pasado? Gritó alguien. Simplemente se desplomó, respondió el primo Carlos, pareciendo genuinamente impactado. Fue entonces cuando mis ojos encontraron los de Manuel. En medio del caos, nuestras miradas se cruzaron y vi el momento exacto en que él entendió. Yo había cambiado los platos. El veneno que debería matarme estaba ahora matando a su madre. Su expresión se transformó de shock a una furia asesina. ¿Tú? Siseó, levantándose lentamente, ignorando a su madre agonizante en el suelo. Tú lo sabías. El tiempo pareció congelarse mientras Manuel avanzaba en mi dirección, sus ojos consumidos por una rabia que yo nunca había visto en 4 décadas de matrimonio. Detrás de él, doña Victoria continuaba convulsionando en el suelo, los otros invitados en pánico a su alrededor. ¿Qué has hecho? Rugió, su rostro contorsionado de furia. ¿Qué le has hecho a mi madre? Sofía se puso protectoramente delante de mí. ¿Qué has hecho tú, papá? ¿Qué planeabais hacer vosotros dos? Algunos invitados comenzaron a prestar atención a nuestro intercambio, a pesar de la crisis que se desarrollaba en el centro del comedor. Alguien estaba al teléfono, presumiblemente llamando a una ambulancia, pero sería demasiado tarde para doña Victoria. Yo podía ver eso en los movimientos cada vez más débiles de su cuerpo. ¿De qué estáis hablando?, preguntó la prima Elisa, mirando confundida de Manuel a mí. Manuel se detuvo, súbitamente consciente de las miradas. Sus facciones se transformaron instantáneamente, décadas de práctica en mantener las apariencias sociales entrando en acción. Una sonrisa forzada, ojos húmedos, la máscara del hijo preocupado volvió a su lugar. Nada, dijo él, su voz quebrándose como si estuviese emocionado. Estoy simplemente en shock. Se giró y volvió al lado de su madre. Yo permanecí congelada, sintiendo el brazo de Sofía envolviendo protectoramente mis hombros. Mi mente estaba en un torbellino. Yo sabía lo que había pasado. Sabía lo que Manuel y doña Victoria habían planeado. Pero ¿cómo probarlo? La evidencia estaba literalmente muriendo delante de nuestros ojos. Los paramédicos llegaron minutos después, pero ya era demasiado tarde. Doña Victoria Ortega, de 85 años, matriarca de una de las familias más influyentes de Madrid, fue declarada muerta por aparente ataque al corazón. La ironía era palpable. La causa de muerte que habían planeado para mí ahora sería registrada para ella. Las horas siguientes fueron borrosas. La policía llegó, hizo preguntas rutinarias,
una cena de familia interrumpida por una tragedia. Nada sospechoso. Al final, que una señora de 85 años tenga un ataque al corazón no era nada fuera de lo común. Nadie sospecharía de nada. Nadie, excepto Manuel. Mientras los invitados salían y los agentes concluían sus informes preliminares, yo sentía su mirada sobre mí, calculando, planeando. Sofía se negó a dejarme sola, ni por un segundo. ¿Vienes conmigo a casa?, insistió ella cuando los policías finalmente nos dieron permiso para irnos. Manuel, que había estado ocupado con los arreglos iniciales, se acercó a nosotras en la puerta de la mansión. Su rostro estaba compuesto en una máscara de luto, pero sus ojos, aquellos ojos que yo conocía desde hacía 40 años, revelaban algo totalmente diferente. «Querida», dijo él, la voz embargada, como si hubiese llorado. «Necesitamos ir a casa juntos en este momento difícil». «No, papá», Sofía interrumpió firmemente. «Mamá viene conmigo esta noche. Necesita espacio para procesar lo que pasó con la abuela». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Manuel. Por un momento, pensé que iba a insistir, tal vez hasta intentar forzarme. Pero había testigos, policías aún presentes, algunos parientes despidiéndose. Asintió rígidamente. «Claro», dijo él, inclinándose para besar mi mejilla. Cuando sus labios tocaron mi piel, susurró: «Esto no ha acabado, Lucía». En el coche de Sofía, finalmente me derrumbé. 40 años de matrimonio, 2 hijos criados juntos, una vida entera compartida con un hombre que estaba dispuesto a matarme por dinero. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mis manos aún temblando. «Él va a intentarlo de nuevo, Sofía». «¿Viste su mirada?». «Primero necesitamos pruebas», dijo mi hija, siempre la racional, la académica. «Tu palabra contra la suya no será suficiente. Él va a alegar que estás confundida, tal vez hasta sugerir que tienes demencia precoz». Ella no estaba equivocada. Manuel conocía todas mis vulnerabilidades, todos mis puntos débiles. A los 60 años, no sería difícil para él plantar la semilla de la duda sobre mi cordura. «El despacho», recordé súbitamente. «Dijiste que los oíste en el despacho. Tal vez haya algo allí, alguna evidencia de lo que estaban planeando». «Es arriesgado volver allí, mamá», Sofía consideró por un momento. «Pero tal vez no tengamos elección». Llegamos al piso de Sofía ya tarde por la noche. Era pequeño pero acogedor, lleno de libros y recuerdos de sus viajes, tan diferente de la mansión fría e impersonal donde pasé la mayor parte de mi vida adulta. Mientras ella preparaba un té para calmar nuestros nervios, mi móvil sonó. Era Manuel. Dudé antes de contestar, poniendo el altavoz para que Sofía pudiese oír. «Lucía». La voz de Manuel sonaba cansada, desolada. Si yo no supiese la verdad, habría creído en su dolor. «Necesitamos hablar. Lo que pasó hoy fue terrible. Estoy destruido». «Lo sé», respondí intentando mantener mi voz firme. «¿Por qué no vuelves a casa? Podemos enfrentar esto juntos». 40 años, Lucía. 40 años juntos significan algo. Sentí lágrimas en los ojos. Incluso sabiendo lo que él había planeado, una parte de mí, la parte que había amado a este hombre durante décadas, quería creer que había algún error, algún malentendido. «Necesito tiempo, Manuel», respondí. Fue un shock muy grande. «Tiempo», repitió él, su voz cambiando sutilmente. «Claro, pero no tardes mucho, querida. Tenemos muchos asuntos que resolver. El funeral, el testamento». «El testamento». Claro que él ya estaba pensando en eso. La fortuna de doña Victoria ahora sería suya. «Hablaremos mañana», prometí, colgando antes de que pudiese decir más. Sofía colocó una taza de té frente a mí. «Él está fingiendo, mamá. Lo sabes, ¿no?» «Lo sé», asentí lentamente. «Pero eso no lo hace menos doloroso. 40 años de mentiras. Tal vez él nunca me amó de verdad». «Necesitamos un plan», dije finalmente, enderezando los hombros. La joven insegura que se casó con Manuel Ortega hacía 4 décadas ya no existía. En su lugar estaba una mujer de 60 años que había sobrevivido a un intento de asesinato por su propio marido. «No voy a esperar simplemente a que lo intente de nuevo.
Los ojos de Sofía brillaron con determinación. No, mamá. Esta vez nosotros vamos a ir un paso por delante de él. Pasé una noche inquieta en el cuarto de invitados del piso de Sofía, despertando varias veces con pesadillas de Manuel de pie al lado de mi cama, un plato de sopa en las manos y una sonrisa fría en los labios. Cada vez que despertaba sobresaltada, necesitaba recordar dónde estaba, segura, lejos de él, al menos por ahora. A la mañana siguiente, Sofía ya estaba en la cocina cuando me levanté, el pelo aún despeinado, las ojeras testificando su propia noche mal dormida. Tenía el ordenador portátil abierto en la mesa y tomaba notas en un cuaderno. Estuve pensando, dijo ella, sirviéndome una taza de café. Necesitamos encontrar pruebas concretas contra papá. Tu palabra contra la suya no será suficiente, especialmente ahora que la abuela está muerta. ¿Qué sugieres? Pregunté, sentándome pesadamente en la silla. Me sentía exhausta, como si hubiese envejecido 10 años durante la noche. Tenemos algunas opciones. Primera, el despacho de la abuela. Puede haber algo allí, anotaciones, tal vez hasta el veneno utilizado. Sacudí la cabeza. Manuel ya debe haberse deshecho de cualquier evidencia. No es estúpido. Segunda opción, podemos intentar hacerle confesar, grabar una conversación. Demasiado arriesgado, interrumpí. Él estará en guardia ahora. Sofía suspiró, pasándose la mano por el pelo. Bueno, necesitamos algo, mamá. De lo contrario, nunca estará segura. Mi teléfono sonó, sobresaltándonos. Era Javier, mi hijo mayor. Manuel debía haberle notificado sobre la muerte de la abuela. Mamá, ¿dónde estás? Papá me llamó, dijo que no estabas en casa. La voz de Javier sonaba preocupada. Dudé. Javier siempre fue más cercano a su padre que a mí. Él había seguido los pasos de Manuel en la empresa familiar, adoptando muchos de sus valores y actitudes. Estoy con tu hermana, respondí cautelosamente. ¿Después de lo que pasó ayer? Sí, sobre eso. Papá dijo que estás actuando de forma extraña, interrumpió Javier, que tú y Sofía salisteis corriendo después de que la abuela, después del incidente. Él está realmente preocupado, mamá. Sofía puso los ojos en blanco e hizo un gesto pidiéndome que pusiera el altavoz. Obedecí. Javier, dijo Sofía. Hay cosas que no sabes. Cosas sobre papá. Ah, ya estás tú con tus teorías, rebatió Javier. Siempre hubo tensión entre mis dos hijos. Él, el pragmático hombre de negocios, ella, la intelectual cuestionadora. Mamá acaba de perder a su suegra. Debería estar en casa con su marido, no alimentando tus paranoias. No son paranoias, insistí encontrando mi voz. Javier, tu padre y tu abuela, ellos intentaron envenenarme ayer. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, una risa incrédula. Mamá, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Eso es una locura. Papá me dijo que andabas estresada últimamente, pero esto, yo los oí planeándolo, intervino Sofía, en el despacho de la abuela antes de la cena. Y tú, claro, no tienes ninguna evidencia de eso, respondió Javier, con tono condescendiente. La evidencia murió anoche, respondí amargamente. Cambié mi plato con el de tu abuela. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Javier habló nuevamente, su voz tenía un tono preocupado que no era dirigido a mí, sino sobre mí. Mamá, creo que necesitas descansar. Tal vez incluso hablar con alguien, un profesional. ¿Estás sugiriendo que maté a la abuela? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Sentí una opresión en el pecho. Mi propio hijo no me creía. Peor, estaba cuestionando mi cordura, exactamente como Sofía había previsto que Manuel haría. Javier, estoy diciendo la verdad, insistí, lágrimas de frustración formándose en mis ojos. Voy a pasar a buscarte, decidió él. Sofía te está metiendo esas ideas locas en la cabeza. Necesitas volver a casa con papá. No, dijo Sofía firmemente. Mamá se queda conmigo. Eso no es decisión tuya, rebatió Javier. Ya estoy de camino. Colgó antes de que pudiésemos argumentar. Sofía me miró, sus ojos reflejando mi propio pánico. No podemos quedarnos aquí, dijo ella. Javier te llevará directo a papá. ¿Pero a dónde iremos?
Pregunté, sintiéndome perdida. A los 60 años, nunca imaginé que estaría huyendo de mi marido y hasta de mi propio hijo. Conozco un lugar, respondió Sofía, ya cogiendo su bolso y las llaves del coche. Un antiguo compañero de la universidad tiene una casa de campo a unas horas de aquí. Nadie sabrá dónde estamos. Mientras recogíamos apresuradamente algo de ropa y artículos esenciales, mi móvil sonó nuevamente. Era Manuel. Mostré la pantalla a Sofía, que hizo señal para que contestase, pero que estuviera alerta. Lucía. La voz de Manuel sonaba cansada, preocupada. Era un actor espectacular. Acabo de hablar con Javier. Me ha contado lo que estás diciendo. Querida, eso es una locura. ¿Lo es? Respondí intentando mantener la voz firme. Entonces, ¿por qué tú y tu madre insististeis tanto para que tomase aquella sopa, Manuel? Porque ella tenía un plato especial solo para mí. ¿Estás confundida? Dijo él, su voz suavizándose como si hablase con una niña. Mamá quería hacer algo especial para ti. Ella siempre intentó acercarse a ti, pero tú nunca le diste una oportunidad. Reía amargamente. 40 años de desprecio y de repente decide hacerme una sopa especial. ¿Y tú realmente esperas que crea eso? Necesitas volver a casa, Lucía. Necesitas ayuda. La única ayuda que necesito es estar lejos de ti, respondí, mi voz finalmente firme. Hubo una pausa y cuando Manuel habló nuevamente, su voz había cambiado. La máscara del marido preocupado cayó, revelando algo frío y peligroso por debajo. Tú no vas a ningún lugar, Lucía. Esa herencia es mía por derecho. Todo lo que mi padre construyó, todo lo que mi madre mantuvo, tú no me vas a quitar eso con tus donaciones ridículas. Sentí un escalofrío en la espalda. Allí estaba la confesión que necesitábamos. Miré a Sofía, que sacudía la cabeza frenéticamente. Ella no estaba grabando la llamada. ¿Entonces es eso, Manuel? Después de 40 años, ¿intentas matarme por dinero? No seas dramática, respondió él, la voz ahora fría y calculadora. Habría sido rápido, sin sufrimiento, un ataque al corazón durante el sueño. Y ahora, gracias a tu intromisión, mi madre está muerta. Vas a pagar por eso, prometí. Voy a ir a la policía. Voy a contarlo todo. Él se rió, un sonido seco, sin humor. ¿Y decir qué? ¿Que cambiaste los platos y mataste a mi madre? ¿A quién crees que van a creer? ¿A mí, el respetado empresario, o a ti, una señora mayor que todos saben que nunca se llevó bien con su suegra? Antes de que pudiera responder, oímos un golpe fuerte en la puerta del piso. Javier había llegado. Vuelve a casa, Lucía, dijo Manuel, su tono volviendo al de marido preocupado. Podemos superar esto juntos. Colgué sin responder. Sofía ya estaba cogiendo nuestros bolsos. Salida de emergencia, susurró ella, abriendo la puerta trasera que daba a la escalera de incendios. Rápido, mamá. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible, mis articulaciones doloridas protestando contra el movimiento apresurado. Abajo, el coche de Sofía estaba aparcado en un callejón lateral. Entramos rápidamente y mi hija arrancó saliendo del aparcamiento justo en el momento en que vimos a Javier entrando por la puerta principal del edificio. No nos ha visto, dijo Sofía, verificando por el retrovisor. Tenemos algo de ventaja. Mientras nos alejábamos de la ciudad, intenté procesar la conversación que acababa de tener con Manuel. 40 años de matrimonio y yo nunca había conocido realmente al hombre con quien compartí mi vida. O tal vez lo conocía, pero me negaba a ver la verdad. Confesó, murmuré, mirando por la ventana los paisajes pasando rápidamente. Pero no tenemos cómo probarlo. Tal vez tengamos, dijo Sofía, sus ojos fijos en la carretera. Mi colega de la universidad, el dueño de la casa a donde vamos, es especialista en tecnología forense. Si conseguimos que Manuel confiese nuevamente en una llamada grabada, será más cuidadoso ahora, respondí dudosa. Y todavía está Javier. Él cree a su padre, no a nosotras. Javier siempre fue ciegamente leal a papá, dijo Sofía con amargura. Él idolatra al hombre desde niño, siempre queriendo ser como él, siguiendo sus pasos en la empresa. Viajamos en silencio por algún tiempo, cada una perdida en sus propios pensamientos.
La carretera se alejaba de Madrid, adentrándose en áreas más rurales. Finalmente, Sofía giró en un camino secundario de tierra, avanzando por unos kilómetros más hasta que llegamos a una pequeña casa de campo, aislada y rodeada de árboles. Llegamos, anunció ella, aparcando. No es lujosa como la mansión de los Ortega, pero es segura. La casa era sencilla pero acogedora. Muebles rústicos, una chimenea de piedra, estanterías llenas de libros, tan diferente de la ostentación fría de la mansión donde pasé décadas de mi vida. Voy a preparar algo para comer, dijo Sofía, dirigiéndose a la pequeña cocina. Debes estar hambrienta. Ni cenamos ayer. La mención a cenar trajo de vuelta imágenes vívidas de la noche anterior. El plato de sopa, la nota desesperada de Sofía, el cuerpo convulsionando de doña Victoria en el suelo. Me estremecí. ¿Cómo descubriremos si él confesó a alguien más? Pregunté, sentándome pesadamente en un sillón de cuero gastado. Si él comentó sus planes con Javier. Javier jamás aceptaría tal cosa, respondió Sofía firmemente. Él puede idolatrar a papá, pero tiene sus principios. No. Creo que esto era un plan solo entre papá y la abuela. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en él. Mi móvil sonó nuevamente. Era Javier. Dudé, mostrando la pantalla a Sofía. Contesta, sugirió ella. Pero sé cuidadosa. No reveles dónde estamos. ¿Javier? Atendí, intentando mantener la voz tranquila. Mamá, ¿dónde estás? La voz de él sonaba genuinamente preocupada. Pasé por el piso de Sofía y no estabais allí. Papá está fuera de sí de preocupación. Apuesto a que lo está, murmuré. ¿Qué has dicho? Nada, querido, respondí, controlando mi voz. Estoy segura. Es todo lo que necesitas saber por ahora. Mamá, por favor. Su voz se suavizó. Esto no es propio de ti. Huir, hacer acusaciones locas contra papá. Esa no es la madre que conozco. Sentí una punzada de dolor. Él tenía razón, en cierto modo. La Lucía que él conocía era una esposa dócil que aceptaba las decisiones del marido sin cuestionamientos, que se conformaba con su lugar en la familia Ortega. Pero aquella mujer había muerto la noche anterior junto con doña Victoria. Las personas cambian, hijo, respondí suavemente. A veces, necesitamos un gran shock para ver la verdad. ¿Qué verdad, mamá? ¿Que papá y la abuela intentaron envenenarte? Eso es absurdo. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Esos son delirios. Pregúntale a tu padre, desafié. Pregúntale sobre mis intenciones con mi herencia. Pregúntale qué piensa de las instituciones benéficas que elegí para donar. Mira cómo reacciona. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mamá. Javier finalmente habló, su voz más baja. ¿Estás hablando de la herencia del tío Jorge? Sí. Confirmé. Los 5 millones de euros que heredé de él hace 2 meses. Papá me dijo que habíais decidido juntos invertir ese dinero en la empresa. Solté una risa amarga. Claro que dijo eso. Pero la verdad, Javier, es que ese dinero es mío y yo decidí semanas atrás que iría a donarlo. A instituciones que apoyan a mujeres mayores víctimas de violencia doméstica. Se lo conté a tu padre anteayer. Otro silencio prolongado. ¿Le dijiste eso a papá antes de la cena en casa de la abuela? Sí, respondí, un pequeño hilo de esperanza formándose. Tal vez, solo tal vez, Javier estuviese comenzando a conectar los puntos. Necesito pensar, dijo él finalmente. Esto no tiene sentido, papá. Nunca, él no lo haría. Me gustaría creer eso también, hijo, dije suavemente. 40 años de matrimonio y yo quería creer que conocía al hombre con quien me casé. Pero él me lo confesó por teléfono esta mañana. Dijo que sería rápido, sin dolor, como un ataque al corazón durante el sueño. Fueron sus palabras exactas. Necesito irme, dijo Javier abruptamente. No, no hagas nada precipitado. Voy a verificar algunas cosas. Después de colgar, miré a Sofía, que había dejado de preparar la comida para escuchar mi conversación. ¿Crees que te ha creído? Preguntó ella. No lo sé, respondí honestamente, pero al menos está cuestionando. Es un comienzo.
Sofía sonrió levemente. Fuiste muy inteligente, mamá. Plantar aquella semilla de duda sobre la herencia. No planté nada. Es la verdad, respondí. Tu tío Jorge siempre supo que Manuel era controlador con el dinero. Fue por eso que dejó aquella herencia directamente para mí, con la condición de que yo la usase como bien entendiese. Sofía volvió a la cocina y yo me quedé allí sentada, mirando por la ventana los árboles balanceándose suavemente con el viento. Me sentía extrañamente tranquila, considerando las circunstancias. Tal vez fuese el shock, tal vez fuese la sensación de que por primera vez en décadas estaba tomando el control de mi propia vida. Necesitamos un plan, dijo Sofía, retornando con 2 tazas de té. Aunque Javier comience a creernos, necesitamos pruebas concretas. Asentí, cogiendo la taza caliente entre mis manos. ¿Qué puede hacer tu amigo especialista en tecnología forense? Miguel puede ayudarnos a grabar una conversación telefónica que sea admisible en un juzgado, explicó ella. El problema es hacer que papá confiese nuevamente. Se me ocurrió una idea formándose lentamente. ¿Y si usásemos su propia arma contra él? Si Manuel cree que estoy mental y emocionalmente inestable, tal vez pueda usar eso a nuestro favor. A la mañana siguiente, Miguel llegó a la casa de campo. Era un hombre de unos 40 años, con gafas de montura fina y una expresión seria que se suavizaba cuando sonreía. Sofía había estudiado con él en la universidad y ahora él trabajaba como consultor en seguridad digital y tecnología forense. Doña Lucía me saludó respetuosamente, estrechando mi mano. Sofía me contó lo que pasó. Siento mucho por lo que está pasando. Gracias por ayudarnos, respondí. Miguel abrió su portátil en la mesa de la cocina mientras Sofía nos servía café. Entonces necesitan grabar una confesión admisible en el juzgado, dijo él, yendo directo al grano. No es simple, pero es posible. ¿Cómo haríamos eso? Pregunté, sentándome frente a él. Primero, necesitamos garantizar que la grabación sea legal, explicó. En España, es legal grabar una conversación si uno de los participantes eres tú. En este caso, usted. Segundo, necesitamos garantizar la calidad del audio y la integridad de la grabación para que no puedan alegar que fue editada. Sacó de la bolsa un pequeño dispositivo plateado. Esto es una grabadora digital forense. Registra no solo el audio, sino también datos temporales que prueban que la grabación no fue manipulada. ¿Y cómo hacemos que Manuel confiese? Preguntó Sofía. Él ya demostró que consigue cambiar de personaje rápidamente. Ahí es donde entra mi idea, dije enderezándome en la silla. Durante la noche había elaborado un plan. Manuel cree que estoy mental y emocionalmente inestable. Vamos a usar eso contra él. Miguel y Sofía me miraron con curiosidad. Voy a llamarle y fingir que estoy confundida, tal vez incluso un poco arrepentida, expliqué. Voy a decir que tuve un colapso tras la muerte de doña Victoria, que tal vez imaginé cosas. Él se dará cuenta de que es una trampa, advirtió Sofía. No, si soy convincente, repliqué. Piénsalo bien, ¿qué espera Manuel en este momento? Que yo esté en pánico, tal vez histérica. Pero ¿y si en vez de eso parezco frágil y confundida? Si le doy apertura para convencerme de que realmente imaginé todo, que fue solo estrés por el luto? Y entonces, cuando él baje la guardia, continuó Miguel entendiendo mi plan. Exactamente, confirmé. Voy a hacerle creer que estoy dudando de mis propios recuerdos, que estoy dispuesta a volver a casa y olvidar todo esto. Y en medio de la conversación, tú sacas el tema de la herencia. Completó Sofía, sus ojos brillando con admiración. Mamá, eso es brillante y peligroso. Toda mi vida fui la esposa obediente, la mujer que se comportaba conforme a las expectativas, dije, una determinación creciendo dentro de mí. Manuel nunca me vio como una amenaza o como alguien capaz de enfrentarlo. Esa será su caída. Miguel configuró el equipo, explicándome cómo funcionaría. La grabadora estaría conectada a mi teléfono, registrando cada palabra. Ensayamos algunas frases, decidiendo qué preguntas yo haría para intentar extraer una confesión. Necesitas sonar vulnerable, aconsejó Sofía. A papá siempre le gustó sentirse superior, en control. Asentí. Yo conocía bien aquella característica de Manuel,
su placer en explicarme las cosas, en corregir mis errores, en guiarme como si yo fuese una niña incapaz de tomar decisiones sola. Era hora de usar ese rasgo de personalidad contra él. Cuando todo estaba listo, respiré hondo y marqué su número. Miguel dio señal de que la grabación estaba funcionando. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban sorprendentemente firmes. ¿Lucía? La voz de Manuel sonó instantáneamente aliviada. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estamos todos preocupados. Yo, dejé que mi voz temblase levemente. Estoy confundida, Manuel. Todo pasó tan rápido. Lo sé, querida. Su voz se suavizó, volviéndose casi paternal. La muerte de mamá fue un shock para todos nosotros. ¿Por qué no vuelves a casa? Podemos conversar personalmente. No sé si puedo volver ahora, dije sonando incierta. Después de lo que pensé, de lo que dije sobre ti, estás estresada, confundida, respondió él prontamente. Es comprensible. Fueron días difíciles. Tal vez tengas razón, admití, dejando escapar un suspiro. Tal vez imaginé cosas. Todo pareció tan extraño en aquella cena. Hubo una pequeña pausa, como si él estuviese eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. ¿Qué es exactamente lo que crees que imaginaste, Lucía? Yo pensé, dudé a propósito. Yo pensé que tú y tu madre estabais intentando hacerme daño con la sopa, pero eso es una locura, ¿no? ¿Por qué haríais eso? Sofía me observaba intensamente, asintiendo en aprobación por mi actuación. Plena locura, concordó Manuel, su voz ahora más relajada. ¿Por qué yo le haría daño a mi propia esposa después de 40 años? No sé, continué dejando mi voz flaquear. Todo se volvió tan confuso desde que recibí aquella herencia del tío Jorge. Tú parecías tan irritado cuando mencioné las donaciones. Otro silencio breve. Cuando Manuel habló nuevamente, había un toque de tensión en su voz. La herencia no tiene nada que ver con esto, Lucía. Estás mezclando las cosas. Probablemente, concordé, sonando derrotada. Creo que me estoy haciendo vieja, Manuel, olvidando cosas, confundiendo conversaciones. ¿Crees que puedo estar con los primeros síntomas de demencia? No sería sorprendente, dijo él un poco demasiado rápido. Tu madre tuvo Alzheimer, ¿recuerdas? Es hereditario. Más motivo para que vuelvas a casa, donde puedo cuidarte. Sentí mi sangre hervir con la facilidad con que él exploraba mis vulnerabilidades, pero mantuve la voz tranquila. Tienes razón. Tal vez deba volver, pero antes necesito entender algunas cosas para calmar mi mente confusa. Claro, querida. ¿Qué quieres saber? Aquella conversación que tuvimos sobre mi herencia. Tú dijiste que yo estaba siendo egoísta al querer donar a aquellas instituciones, que el dinero debería quedarse en la familia. Manuel se rió levemente. Lucía, estás confundiendo las cosas nuevamente. Yo apenas sugerí que sería más sensato invertir el dinero, hacerlo crecer antes de considerar donaciones. ¿Pero te pusiste tan enfadado cuando insistí? Preocupado, no enfadado, corrigió él. Preocupado de que estuvieses tomando decisiones financieras importantes sin pensar en las consecuencias. Respiré hondo, preparándome para el movimiento arriesgado. ¿Y la sopa, Manuel? ¿Por qué tu madre insistió tanto para que tomase aquella sopa específica? ¿Por qué te pusiste tan nervioso cuando no quise comer? Hubo una pausa más larga esta vez. Cuando él respondió, su voz había perdido la suavidad. Lucía, estás volviendo a esas ideas absurdas. Pensé que habías dicho que estabas confundida, que habías imaginado cosas. Estoy intentando entender, insistí, manteniendo el tono vulnerable. Ayúdame a entender, Manuel. Si yo imaginé todo, ¿por qué dijiste al teléfono ayer que habría sido rápido, sin sufrimiento? ¿Por qué mencionaste un ataque al corazón durante el sueño? Silencio absoluto al otro lado de la línea. Miguel me dio una señal de positivo, indicando que la grabación estaba clara. Manuel, ¿todavía estás ahí? Cuando él habló nuevamente, su voz estaba completamente transformada, fría, calculadora, peligrosa. Estás grabando esta conversación, ¿no es así, Lucía? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve el papel. ¿De qué estás hablando?
Yo solo quiero entender. Siempre te subestimé, dijo él con una risa seca. Todos estos años pensé que eras solo una tonta sumisa, pero eres más lista de lo que aparentas, ¿no? Cambiando los platos, huyendo con Sofía. Y ahora esto. ¿Entonces es verdad? Susurré, abandonando la pretensión. ¿Realmente intentaste matarme? Y fallé, admitió él, su voz ahora desbordando de rabia contenida. Un error que no pretendo repetir. Ese dinero es mío por derecho, Lucía. Todo lo que construimos en estos 40 años, yo lo construí. Tú apenas exististe al margen, beneficiándote de mi trabajo, de mi posición. ¿Y ahora crees que puedes simplemente donar millones a extraños? Miguel hizo señal de thumbs up. Lo habíamos conseguido. Yo podría haber terminado la llamada allí, pero algo dentro de mí necesitaba entender. ¿Por qué, Manuel? 40 años juntos, 2 hijos. ¿Por qué llegar a este punto? Porque nunca supiste tu lugar, respondió él, la voz cargada de desdén. Mamá siempre dijo que no eras digna del apellido Ortega. Ella tenía razón. Nunca entendiste lo que significa formar parte de esta familia. Lealtad ante todo, el patrimonio ante todo. ¿Y eso incluye matar a la propia esposa? No seas tan dramática, Lucía. Habría sido como dormirse y no despertar. Rápido, limpio, digno. Más de lo que mereces después de esta traición. ¿Yo soy la traidora? Pregunté incrédula. Tú y tu madre planeasteis asesinarme. Y ahora tú mataste a mi madre, respondió él, la voz temblando de rabia. Pero esto no se va a quedar así, Lucía. Tú no vas a vencer. Voy a encontrarte, no importa dónde te escondas. Y cuando te encuentre... Colgué el teléfono, mis manos finalmente comenzando a temblar. Miguel rápidamente desconectó el equipo de grabación, guardando el archivo. Lo tenemos, anunció él, verificando la calidad de la grabación. Es más que suficiente para iniciar una investigación seria. Sofía me abrazó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Fuiste increíble, mamá, tan valiente. Yo debería estar aliviada, tal vez hasta jubilosa. Teníamos la prueba que necesitábamos, pero todo lo que sentía era un profundo vacío. 40 años de mi vida dedicados a un hombre que, al final, me veía como nada más que un accesorio dispensable. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Ahora, dijo Miguel, cerrando su portátil, vamos a la policía. La comisaría era un edificio imponente en el centro de Madrid. Sofía aparcó y me miró con preocupación. ¿Estás segura de que estás lista para esto, mamá? Asentí. El miedo que me había consumido los últimos días había dado lugar a una determinación fría. Manuel había robado décadas de mi vida, no permitiría que se llevase ni un día más. En el interior, fuimos recibidos por una inspectora de mediana edad llamada Inspectora García. Tenía ojos atentos y una postura que inspiraba confianza inmediata. ¿Señora Lucía Ortega? Dijo ella, extendiendo la mano. Miguel ya me explicó brevemente su situación. Por favor, síganme. Nos condujo a una sala privada, paredes grises, una mesa simple, algunas sillas. No tenía el aire intimidante de las salas de interrogatorio que veíamos en programas policiales. Antes de que comencemos formalmente, dijo la inspectora, necesito entender exactamente qué es lo que la señora está alegando. Respiré hondo y conté todo. La nota de Sofía, la insistencia extraña sobre la sopa, el cambio de los platos, la muerte de doña Victoria, la confesión de Manuel al teléfono. Hablé sin interrupciones, mi voz firme, incluso cuando relataba los momentos más dolorosos. La inspectora escuchaba atentamente, ocasionalmente tomando notas. Cuando terminé, ella miró a Miguel. ¿Y usted tiene la grabación de esta confesión? Miguel asintió entregando un pendrive. La conversación completa, no editada, con marcadores temporales que comprueban la autenticidad. La inspectora conectó el dispositivo en su ordenador. Durante los próximos minutos, todos nosotros escuchamos en silencio la grabación de mi conversación con Manuel. Su voz fría resonaba en la pequeña sala, cada palabra confirmando la extensión de su traición. Habría sido como dormirse y no despertar. Rápido,
limpio, digno. Más de lo que mereces después de esta traición. Cuando la grabación terminó, la inspectora García apagó el ordenador y me miró con una expresión que mezclaba compasión profesional con determinación. Señora Ortega, tenemos evidencias suficientes para iniciar una investigación por intento de homicidio, dijo ella. Sin embargo, debo alertarla de que este será un proceso complejo. Su marido es un hombre influyente en la ciudad. Lo sé, respondí, pero tengo la verdad de mi lado. Necesitaremos examinar el cuerpo de la señora Victoria Ortega, continuó ella. Si el envenenamiento se confirma, tendremos un caso aún más fuerte. ¿Ella ya fue enterrada?, preguntó Sofía preocupada. No, respondió la inspectora. El cuerpo aún está en el anatómico forense. Dada la edad avanzada de la señora y la naturaleza repentina de la muerte, se solicitó un examen toxicológico de rutina. Los resultados deben salir pronto. Una sensación extraña me invadió. Tal vez alivio mezclado con vindicación. Si el veneno fuese encontrado en el cuerpo de doña Victoria, sería la confirmación definitiva del plan macabro de Manuel. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Vamos a emitir una orden para la prisión preventiva del señor Manuel Ortega con base en la grabación y en su declaración, explicó la inspectora. También solicitaremos una orden de alejamiento para usted. Por ahora, recomiendo que continúe en un lugar seguro donde su marido no pueda encontrarla. Al salir de la comisaría, sentí como si un peso hubiese sido levantado de mis hombros. Por primera vez en días, respiré profundamente. Lo conseguimos, mamá, dijo Sofía, apretando mi mano. Aún no ha acabado, recordó Miguel, siempre pragmático. Manuel tiene dinero, conexiones. Él va a luchar. Deja que luche, respondí, una nueva fuerza en mi voz. Estoy lista. De vuelta a la casa de campo, Sofía preparó un almuerzo sencillo mientras yo intentaba descansar. El cansancio finalmente me alcanzaba tras días de adrenalina y miedo. Cerré los ojos brevemente en el sofá, solo para ser despertada por el sonido de mi móvil. Era Javier. Dudé antes de contestar. ¿Mamá? La voz de él sonaba extraña, embargada. La policía acaba de llevarse a papá. Sentí una opresión en el pecho. Incluso sabiendo que era necesario, la imagen de Manuel siendo llevado por la policía me causaba sentimientos contradictorios. Lo sé, Javier. ¿Tú hiciste eso? ¿Realmente fuiste a la policía a acusar a papá de intento de asesinato? Sí, respondí firmemente, porque es la verdad. Un silencio pesado siguió. Entonces, para mi sorpresa, oí un sollozo ahogado. Javier, ¿estás llorando? Mamá, yo encontré algo, dijo él, la voz temblorosa. Después de que hablamos ayer, me quedé pensando en lo que dijiste sobre la herencia. Fui al despacho de papá a buscar los documentos y encontré un frasco. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Un frasco? ¿De arsénico? Sí, continuó él, la voz ahora casi inaudible, escondido en un cajón falso en el escritorio. Y anotaciones sobre dosis, efectos, síntomas que se parecen a un ataque al corazón. Cerré los ojos, una mezcla de vindicación y tristeza inundándome. Javier había encontrado la evidencia final. Yo no quería creerlo, continuó mi hijo, su voz quebrándose. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo planear hacerte eso, mamá, después de todos estos años? Oh, Javier, susurré, mi corazón partido no solo por la traición de Manuel, sino por el dolor que causaba en nuestro hijo. Siento mucho que te hayas enterado de esta forma. Yo soy quien lo siente, respondió él. Por no haberte creído, por haber sospechado. Yo entregué el frasco a la policía. Dijeron que es evidencia crucial. Hiciste lo correcto, aseguré. Papá va a ir a la cárcel, ¿no?, preguntó él, sonando súbitamente como el niño que corría hacia mí cuando se hacía daño. Probablemente sí, respondí honestamente. Lo que él planeó hacer es un crimen grave, Javier. Lo sé, dijo él tras una pausa. Y él merece pagar por ello. Pero nuestra familia, todo está destrozado ahora. No, Javier. Corregí suavemente. Nuestra familia no está destrozada. Está diferente, cambiada para siempre. Sí.
Pero aún somos una familia. Tú, Sofía y yo, aún nos tenemos unos a otros. Y a Marta, tu mujer. Cuando colgamos, Sofía me miraba desde la puerta de la cocina, la preocupación evidente en su rostro. Javier encontró el arsénico, expliqué. En el despacho de Manuel. Lo entregó a la policía. Sus ojos se abrieron mucho. Entonces es realmente el fin. Papá no tiene cómo negarlo ahora. No, concordé. No tiene. Aquella noche, recibimos la noticia de que el examen toxicológico había detectado altos niveles de arsénico en el cuerpo de doña Victoria. Manuel Ortega estaba siendo formalmente acusado no solo de intento de homicidio contra mí, sino también de homicidio imprudente por la muerte de su propia madre. Sentada en el porche de la casa de campo, observando las estrellas, reflexioné sobre la extraña jornada en que mi vida se había convertido. A los 60 años, yo estaba esencialmente empezando de nuevo. 40 años de mi matrimonio habían estado basados en una mentira, o si no una mentira completa, ciertamente no en el amor que yo creía que existía. Sofía se unió a mí, trayendo 2 tazas de té. Se sentó en la silla a mi lado en silencio. ¿En qué estás pensando, mamá? En todo y en nada, respondí, mirando al cielo estrellado. En cómo la vida puede cambiar completamente en solo unos días. ¿Estás arrepentida?, preguntó ella suavemente. ¿De haber descubierto la verdad? Consideré la pregunta por un largo momento. No, respondí finalmente. La verdad duele, pero vivir en la ignorancia, eso no es realmente vivir. Todos aquellos años yo era solo una sombra de lo que podría ser. Ahora, por lo menos, soy yo misma, completa, aunque herida. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía. ¿Después de que todo esto termine? Sonreí, sintiendo una extraña sensación de paz envolviéndome. Vivir, hija. Finalmente vivir mi propia vida. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. El caso ganó notoriedad en los medios locales. No es todos los días que el patriarca de una de las familias más influyentes de Madrid es acusado de intentar matar a su propia esposa. Los periódicos se deleitaban con los detalles sórdidos, muchos de ellos inventados o exagerados. El juicio de Manuel fue rápido, considerando la abundancia de evidencias. La grabación de su confesión, el arsénico encontrado en su despacho y los resultados de la autopsia de doña Victoria formaban un caso sólido. Su defensa intentó argumentar que yo sufría de problemas mentales, que había imaginado todo, pero la grabación desmintió esa teoría. El día del veredicto, me senté en el tribunal con Sofía y, sorprendentemente, con Javier a mi lado. Mi hijo había pasado por su propia jornada dolorosa esos meses. La muerte de la abuela y el descubrimiento de que el hombre que idolatraba era capaz de tal crueldad habían sacudido los cimientos de su mundo. Su esposa, Marta Torres, también nos acompañaba en silencio, dándole apoyo. El jurado considera al acusado, Manuel Ortega, culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron por la sala del tribunal. Observé a Manuel cuando el veredicto fue leído. Su rostro normalmente controlado finalmente reveló su verdadera naturaleza: rabia, odio puro dirigido a mí. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la sala y vi que, incluso en aquel momento final, él no sentía remordimiento, apenas furia por haber sido pillado. La sentencia: 25 años de prisión. A sus 65 años, significaba que Manuel probablemente pasaría el resto de su vida entre rejas. Al salir del juzgado, los reporteros nos rodearon, sus micrófonos apuntando como armas. Señora Ortega, ¿cómo se siente sabiendo que su marido de 40 años intentó asesinarla? ¿Qué pasará con el imperio Ortega ahora? ¿Tiene algún mensaje para Manuel? Sofía los apartó con firmeza, mientras Javier abría paso hacia nuestro coche. Entré rápidamente, sintiendo el peso del escrutinio público. Durante toda mi vida, fui definida en relación a Manuel, la esposa de la señora Ortega. Ahora era definida como la víctima de la mujer que sobrevivió a... ¿Estás bien, mamá?, preguntó Javier, observándome por el retrovisor mientras conducía. Lo estoy, respondí, sorprendida al darme cuenta de que era verdad. Es extraño, pero me siento aliviada, como si un gran peso hubiese sido retirado. En los meses que siguieron, descubrí una fuerza en mí que nunca supe que existía.
Con la ayuda de Sofía y de los abogados, asumí el control de los bienes que me eran de derecho, incluyendo mi herencia, que finalmente pude dirigir a las instituciones de caridad que había elegido. Javier asumió el mando de la empresa familiar con la ayuda de Marta, implementando cambios que Manuel siempre había resistido. Ver a mi hijo transformar el legado sombrío de los Ortega en algo positivo me llenaba de orgullo. ¿La señora está cómoda?, preguntó Carmen, la gentil enfermera que había contratado para ayudarme con la casa. Sí, gracias, respondí, acomodándome en el sillón del porche de mi nueva casa, un lugar modesto pero acogedor que había comprado tras vender la mansión donde viví por décadas. No quería nada más de aquel lugar frío y sus recuerdos sombríos. Era una tarde de domingo, y Sofía, Antonio Martínez, Javier y Marta vendrían para el almuerzo, como habían hecho todos los domingos en los últimos 6 meses. Nuestra familia se estaba reconstruyendo, encontrando un nuevo equilibrio. Lucía. Me giré al oír la voz familiar. Era Margarita, mi amiga de juventud, con quien había perdido el contacto después de casarme con Manuel. Él nunca aprobaba mis amistades inferiores. Margarita, qué bien que has venido. Sonreí, levantándome para abrazarla. Ella retribuyó el abrazo calurosamente. No me lo perdería por nada. Aún no creo que después de todos estos años estemos aquí participando en un club de lectura juntas nuevamente. Sentí una onda de gratitud. En las últimas semanas había comenzado a reconectarme con antiguas amistades y a formar nuevas. El club de lectura era apenas una de las muchas actividades que ahora llenaban mi agenda. Había también clases de pintura, voluntariado en el refugio de ancianos local y, para mi propia sorpresa, un curso de informática. Las otras ya están llegando, dijo Margarita, gesticulando hacia la calle, donde otros coches aparcaban. Pronto, mi salón estaba lleno de mujeres entre 60 y 80 años, todas vibrantes, llenas de opiniones y risas. Discutimos el libro del mes, una novela sobre una mujer que encuentra su voz tras décadas de silencio, con entusiasmo y profundidad. «¿Sabes?», dijo Elisa, una viuda de 75 años que se había convertido en una de mis amigas más cercanas. «Creo que todas nosotras, de alguna forma, somos un poco como la protagonista. Mujeres de nuestra generación fuimos enseñadas a ser invisibles, a no hacer olas». «¿Verdad?», concordó Lourdes, la mayor del grupo a los 83 años. «Pero nunca es tarde para cambiar. Mirad a Lucía, a los 60 años, empezando una vida totalmente nueva». Todas las miradas se volvieron hacia mí, no con pena, sino con admiración. Aquello aún me sorprendía, ser vista como un ejemplo de fuerza, no de tragedia. «Creo que la vida a veces nos fuerza a encontrar fuerzas que no sabíamos poseer», dije simplemente. Más tarde, tras la reunión, cuando todas ya habían partido y yo estaba ayudando a Carmen a recoger la cocina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Lucía Ortega?» «Sí». Llamamos de la prisión de Soto del Real. El recluso Manuel Ortega solicitó permiso para enviarle una carta. Necesitamos su autorización para permitir este contacto. Sentí un frío en la espalda. En 6 meses, no había tenido ningún contacto con Manuel. ¿Qué podría querer ahora? «Señora Ortega, ¿sigue en la línea?» «Sí», respondí finalmente. «¿Puede enviar la carta?» Tras colgar, cuestioné mi decisión. ¿Por qué permitir que él entrase nuevamente en mi vida, aunque solo fuese a través de una carta? La respuesta llegó una semana después. Un sobre simple con el sello de la prisión. Me senté en el porche, el sobre cerrado en mis manos. Sofía, que había pasado a visitarme, me observaba con preocupación. «¿Seguro que quieres leer eso, mamá? No le debes nada». «Lo sé», respondí, «pero necesito cerrar este capítulo completamente. Y tal vez esto ayude». Abrí el sobre. La carta era corta, escrita en la caligrafía impecable de Manuel, que yo reconocería en cualquier lugar. «Lucía, tras meses de reflexión, me di cuenta de que te debo una explicación. No una petición de disculpas. Nunca fui hombre de disculparme y no empezaré ahora. La verdad es simple. Tú nunca fuiste la mujer que yo necesitaba. Mamá vio eso desde el principio. Eras guapa y dócil, cualidades útiles, pero nunca entendiste realmente lo que significaba ser una Ortega. El plan fue, admito, impulsivo. Cuando mencionaste donar aquella herencia, dinero que debería fortalecer nuestro legado familiar,
Algo se rompió en mí. La idea surgió durante una conversación con mamá. Ella siempre fue más práctica que yo. No me arrepiento del plan, solo de la ejecución fallida. En mis 65 años, este fue solo el segundo gran error que cometí. El primero fue haberme casado contigo. Manuel. Las palabras deberían haberme herido, pero sorprendentemente sentí solo un distanciamiento tranquilo. El hombre que había escrito aquellas líneas crueles era un extraño para mí ahora. ¿Qué dice?, preguntó Sofía, intentando leer mi expresión. Le entregué la carta. Ella leyó rápidamente, su rostro enrojeciendo de indignación. ¡Qué monstruo!, susurró. ¿Cómo puede tener todavía tanto odio? Él no cambiará, dije con una tranquilidad que me sorprendió. Pero yo he cambiado. Estas palabras, ellas no tienen más poder sobre mí, Sofía. Cogí la carta de vuelta y deliberadamente la rasgué en pedazos pequeños. El viento de la tarde cargó los fragmentos lejos, esparciéndolos como confeti blanco en el jardín. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, observando los pedazos desaparecer. Él me acusa de no entender lo que significaba ser una Ortega, pero creo que entendí muy bien. Lealtad, dignidad, fuerza. La diferencia es que él traicionó esos valores, no yo. Sofía cogió mi mano arrugada entre las suyas. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Sonreí, sintiendo la brisa suave en mi rostro. No soy fuerte, hija. Solo descubrí finalmente quién realmente soy. Y eso, al fin y al cabo, es la mayor liberación. Un año pasó desde aquella cena fatídica en la mansión de los Ortega. El otoño pintaba los árboles de dorado y rojo, y el aire tenía aquella dulzura característica de la estación en Madrid, ni caliente, ni frío, simplemente perfecto. Estaba delante del espejo, ajustando mi vestido azul turquesa, un color que Manuel siempre encontró inapropiado para una señora de mi edad. Mi pelo, que antes teñía religiosamente para esconder las canas, ahora exhibía orgullosamente su gris plateado natural, cortado en un estilo moderno que enmarcaba mi rostro. La señora está guapa, dijo Carmen entrando en la habitación con una pequeña caja de joyas. Aquí está el collar que pidió. Era un collar simple de perlas, el único ítem que mantuve de la antigua vida. No por el valor monetario, sino porque fue un regalo de mi padre antes de morir, mucho antes de que Manuel entrase en mi vida. Gracias, Carmen. ¿Los invitados ya comenzaron a llegar? Sí, señora. Su hijo está recibiendo a todos en el jardín. Hoy era un día especial, mi cumpleaños de 61 años, el primero que celebraba verdaderamente en décadas. Manuel nunca le gustó celebrar mis cumpleaños, diciendo que una señora no debería llamar la atención sobre su edad. Bajé las escaleras lentamente, oyendo el murmullo de voces y risas viniendo del jardín. Cuando salí por la puerta trasera, fui recibida por una visión que llenó mi corazón de alegría. El jardín decorado con luces y flores, mesas elegantemente dispuestas y cerca de 30 personas conversando animadamente. «Mamá». Sofía vino a mi encuentro, radiante en su vestido verde, acompañada de su marido Antonio. «Estás deslumbrante». «Gracias, querida». ¿Realmente os esforzasteis tanto en la decoración? Fue idea de Javier, ella sonrió, apuntando a mi hijo, que conversaba con un grupo de invitados junto a Marta. Al verme, él se disculpó y vino en mi dirección. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo besando mi mejilla. «¿Qué te parece? ¿No es mucho?» «Es perfecto», respondí emocionada con el esfuerzo que mis hijos habían dedicado a la celebración. La fiesta fue maravillosa. Buena comida, música suave de fondo, conversaciones interesantes con amigos nuevos y antiguos. Mi círculo social se había expandido significativamente en el último año. Descubrí que, libre de la sombra de Manuel, yo era bastante sociable. En medio de la celebración, Javier pidió la atención de todos, alzando su copa. «Me gustaría hacer un brindis a la mujer más increíble que conozco», comenzó él, sus ojos brillando con emoción contenida. «Mi madre, Lucía. Algunos de vosotros la conocéis desde hace décadas, otros solo recientemente, pero todos tuvisteis el privilegio de ser testigos de su extraordinaria jornada». Sentí lágrimas formándose en mis ojos mientras Javier continuaba. «Mamá nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la verdadera fuerza no está en soportar silenciosamente,
sino en tener el coraje de cambiar. En el último año, ella transformó una tragedia en triunfo, no solo sobreviviendo, sino floreciendo. Las personas alrededor aplaudieron y muchos ojos estaban húmedos. Sofía apretó mi mano en apoyo silencioso. Antonio y Marta sonreían con cariño. Por Lucía, concluyó Javier alzando su copa. Que su próximo año sea aún más brillante que este. Por Lucía, respondieron los invitados al unísono. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya había partido y solo mis hijos y algunos amigos íntimos permanecían, me senté en un banco en el jardín, apreciando la quietud de la noche. Elisa, mi amiga del club de lectura, se sentó a mi lado. A los 75 años, ella tenía una sabiduría tranquila que yo admiraba profundamente. Ha sido una bonita fiesta, comentó ella. Sí, lo fue, concordé. Nunca imaginé que a los 61 años estaría empezando una nueva vida. Ella sonrió. Sabes, Lucía, hay una historia japonesa sobre el kintsugi, el arte de arreglar cerámica rota con oro. En vez de intentar esconder las grietas, ellos las destacan, transformando la pieza en algo aún más bello que el original. ¿Como las personas?, murmuré, entendiendo inmediatamente la analogía. Exactamente. Ella asintió. Tus cicatrices no te disminuyen, Lucía. Ellas son ahora parte de tu belleza, de tu fuerza. Reflexioné sobre sus palabras mientras observaba a Javier y Sofía conversando animadamente con los pocos invitados restantes. Mis hijos, tan diferentes entre sí, habían encontrado un nuevo equilibrio este año. Javier se había alejado del modelo de negocios implacable de su padre, implementando prácticas más éticas en la empresa. Sofía, siempre la intelectual de la familia, me había apoyado incondicionalmente, ayudándome a navegar por el mundo tecnológico y por las redes sociales, donde ahora yo compartía mi historia para inspirar a otras mujeres. El sonido de mi móvil interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Miguel, el especialista en tecnología que nos había ayudado aquel día crucial con la grabación. Felicidades por su cumpleaños, doña Lucía. Espero que esté teniendo un día maravilloso. Noticias importantes para compartir. El proyecto que discutimos fue aprobado. Detalles mañana en la reunión. Sonreí guardando el teléfono. El proyecto era una fundación que estábamos creando juntos, usando parte de mi herencia. Un centro de apoyo para mujeres mayores víctimas de violencia doméstica y abuso financiero. Un lugar donde podrían encontrar no solo refugio, sino también orientación legal y emocional para reconstruir sus vidas. ¿Buenas noticias?, preguntó Elisa, notando mi sonrisa. Excelentes noticias, confirmé. El centro de apoyo fue aprobado. Comenzaremos la construcción el próximo mes. ¡Qué maravilloso, Lucía!, exclamó ella. Has transformado tu dolor en propósito. Sofía se acercó, sosteniendo una pequeña caja envuelta. Mamá, este es un regalo especial de Javier y mío, dijo ella, sentándose al otro lado. Abrí cuidadosamente el envoltorio, revelando una caja de madera tallada. Dentro había un diario encuadernado en cuero azul turquesa con mis iniciales grabadas en la tapa. Para que registres tu jornada, explicó Sofía. Tus memorias, tus pensamientos. Tal vez un día se convierta en un libro que pueda ayudar a otras mujeres. Hojeé las páginas en blanco, imaginando las palabras que un día las llenarían. Mi historia, no como la esposa de Manuel o la víctima del caso Ortega, sino como Lucía. Simplemente Lucía. Es perfecto, susurré, abrazando a mi hija. Gracias. El resto de la noche transcurrió tranquilamente. Cuando finalmente todos partieron y yo me recogí en mi habitación, coloqué el diario en la mesita de noche. Mañana comenzaría a escribir mi historia. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, como se había convertido en mi hábito. Preparé una taza de té y con el diario nuevo en las manos, me senté en el porche para ver salir el sol. La primera página estaba en blanco, esperando. Cogí el bolígrafo y, tras un momento de reflexión, comencé a escribir. Todo cambió aquella noche cuando mi hija deslizó una nota en mi mano durante la cena en casa de mis suegros. Finge estar enferma y sal de aquí ahora, decía el papel arrugado en su caligrafía apresurada. 10 minutos después, vi a mi suegra convulsionar en el suelo tras tomar la sopa que debería haber sido mía.
Las palabras fluían fácilmente, como un río tanto tiempo represado, finalmente encontrando su camino natural. Escribí sobre el terror, la traición, el dolor, pero también sobre el descubrimiento, el coraje y finalmente la liberación. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente posé el bolígrafo. Había llenado varias páginas, pero era solo el comienzo. Mi historia aún estaba siendo escrita. Cada día un nuevo capítulo. Una sensación de paz me envolvió. No la paz falsa que viene de la ignorancia, que conocí durante 40 años de un matrimonio basado en mentiras, sino la paz verdadera que viene de la autenticidad, del autoconocimiento. A los 61 años, finalmente estaba viviendo mi propia vida en mis propios términos. El futuro se extendía frente a mí, no como un camino predeterminado por otros, sino como una jornada que yo misma elegiría paso a paso. Un pequeño pájaro se posó en la barandilla del porche, su canto alegre rompiendo el silencio de la mañana. Sonreía al pequeño visitante, una metáfora perfecta para mi propia libertad recién descubierta. «Buenos días a ti también», susurré. El pájaro cantó nuevamente antes de alzar el vuelo, desapareciendo en el cielo azul infinito. Lo observé hasta que se convirtió en apenas un punto en el horizonte, sintiéndome ligera y agradecida. Agradecida por la nota desesperada de mi hija aquella noche fatídica. Agradecida por la segunda oportunidad que la vida me había dado. Agradecida por el coraje que no sabía que poseía hasta ser forzada a encontrarlo. La vida era frágil y preciosa. Esta fue la lección más importante que aprendí. Y ahora, finalmente, la vida era mía para ser vivida. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.